¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Hoy continuamos con la avería del Mercedes C180 compresor, donde en el vídeo anterior habíamos visto las averías que tenía, ¿vale?, en la diagnosis, y os di unos datos y unos detalles para que pudiésemos tratar de averiguar cuál era la avería del vehículo. Os recuerdo así por encima que había varios códigos de avería que hacían referencia a la sonda de oxígeno delante del catalizador. Aquí podemos ver el resto de averías, ¿de acuerdo? Todas hacen referencia al sensor de oxígeno delante del catalizador, y todas estas nos pueden hacer pensar que el problema es la sonda de oxígeno. Fijaos en esta, que es bastante interesante porque nos dice cortocircuito contra masa, es decir, nos está diciendo que la sonda de oxígeno pues está en cortocircuito, y ahora veremos el por qué es esto, ¿vale? Bueno, pues el problema no es la sonda de oxígeno, como podríamos pensar en un principio, ¿vale? Y la pista de que no es la sonda de oxígeno pues la tenemos en los dos pequeños vídeos que os mostré. Aquí tenemos el primero, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos la sonda de oxígeno 1 del banco 1, ¿vale? Vemos que el motor está a ralentí, aquí tenemos a ralentí 820 revoluciones, y tenemos un valor de 0,86 voltios, que es bastante bajo, ¿vale? Pero vemos que varía muy poco. Fijaos también en cómo evoluciona el sensor MAF, ¿de acuerdo? Si lo ponemos desde el principio, pues podemos ver cómo evolucionan las dos señales. Bien, fijaos cómo cuando hemos dado el golpe de gas, pues aquí tanto el sensor MAF como en la sonda lambda vemos que hay una diferencia bastante grande con los valores anteriores. Fijaos que aquí el sensor de oxígeno llega a caer a 0 voltios, ¿eh? Esto nos indica que tanto en la sonda de oxígeno como el sensor de flujo de masa, los dos están trabajando. Entonces aquí no tenemos un cortocircuito como nos indicaba el código que vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el segundo vídeo. Aquí tenemos los mismos datos que antes, si os fijáis, ¿vale? Solo que hemos añadido la temperatura del refrigerante para controlar de que tenemos el motor caliente. Fijaos los datos que tenemos aquí y cómo evolucionan. Aquí lo que estamos haciendo, como vamos a ver ahora dentro de un momento, lo que decimos es aplicar un chorro de aire comprimido directamente delante del caudalímetro, ¿vale? Esto tenemos que hacerlo con cuidado porque tenemos que hacerlo separado, ¿vale? Hay que separarse un poquito, porque si lo ponemos directamente contra el sensor podemos dañarlo con la presión del aire. Entonces hay que hacerlo un poquito retirado, ¿vale?, para ver qué ocurre. Fijaos cómo en cuanto hemos empezado a soplarle aire, como el valor ha subido hasta el valor de 30, ¿vale? Aquí en el sensor de flujo de aire, 30 gramos por segundo, y el sensor de oxígeno también se ha disparado y ha subido la señal. Por lo tanto, podemos ver cómo tanto la sonda de oxígeno como el caudalímetro, los dos reaccionan ante diferentes situaciones, ¿de acuerdo?
Esto ya nos indica de que ninguna de las dos piezas en principio está defectuosa, ¿vale? La siguiente pista que tenemos, que es bastante importante, la tenemos aquí, en el análisis de los gases de escape. Ahí en el vídeo anterior os comenté que había cometido un error, y era que cuando habíamos sustituido el tubo de ventilación de gases del canister, no hicimos una medición de los gases de escape. Realmente el error no fue no haber hecho la medición, sino no haber tomado las temperaturas del catalizador, como ahora después vamos a ver por qué, ¿vale? Pero bien, aquí como podemos ver, que ya yo creo que muchos de vosotros sabréis cuál es la solución, vamos a ver que los valores del gases de escape, pues aunque el valor de CO está dentro del margen permitido, el valor lambda está indicando que la mezcla es demasiado pobre, ¿de acuerdo? Cuanto mayor es el valor lambda, más pobre es la mezcla. Os recuerdo que el valor lambda es un cálculo que hace la máquina, ¿vale? Y se considera que el valor lambda es 1 cuando se cumple la relación estequiométrica de 14,7 a 14,7 partes de aire por una parte de gasolina. Por lo tanto, si el valor es superior a 1, quiere decir que el dividendo es mayor, y si es inferior a 1, quiere decir que el dividendo es inferior, por tanto hay más gasolina que aire. Entonces, en este caso, al ser mayor que 1, nos está indicando de que hay más aire, más de ese 14,7, ¿vale?, para una parte de gasolina, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí podemos ver que la mezcla nos está diciendo que es pobre, ¿de acuerdo? Os recuerdo que el valor lambda no se puede ajustar ni se puede modificar de ninguna de las maneras. Es un cálculo que hace la máquina tomando todos estos valores que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a poner el marcador, ¿vale? El valor lambda es un valor que toma el valor de CO, el valor de CO2 y otros muchos factores para hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos que esta es la pista más grande que tenemos, es el dióxido de carbono. Vemos que el valor es bajo. En los vehículos catalizados debemos de tener un valor de monóxido de carbono superior a 14, ¿vale? O al menos que sea igual a 14, ¿de acuerdo? Esto para que lo comprendáis un poco mejor. Tenemos que pensar de que lo que nosotros introducimos en el motor por un lado, pues sale por el escape los mismos componentes pero combinados de otra manera. Es decir, a la entrada del motor, pues nosotros vamos a tener aire y vamos a tener combustible en forma de hidrocarburos, ¿vale? Y a la salida pues vamos a tener algunos hidrocarburos, vamos a tener monóxido, vamos a tener dióxido de carbono y algún óxido de nitrógeno, ¿vale? Y algún componente más, ¿de acuerdo? Pero tanto lo que entra como lo que sale va a ser lo mismo, pero diferentemente combinado. Por tanto, si aquí tenemos mucho monóxido, quiere decir que la mezcla mucho dióxido de carbono, perdón, quiere decir que la combustión se está realizando correctamente. Aquí tenemos un valor de hidrocarburos bastante alto, perdón, porque la mezcla es pobre. Al ser la mezcla pobre, las mezclas pobres son mezclas de combustión lentas, y como son lentas tardan mucho en consumirse combustible, y al estar el catalizador muy próximo a las lumbreras de escape de la culata, pues ese combustible termina de quemarse a lo largo del tubo de escape, ¿vale? Por eso hay una gran presencia de hidrocarburos. No siempre la presencia de hidrocarburos está relacionada con un defecto de la chispa de encendido, ¿vale? Hay veces que puede ser también por una mezcla inadecuada. Y aquí tenemos el otro valor que nos delata cuál es la avería, que es el contenido de oxígeno,
tenemos un valor contenido de oxígeno muy alto. El valor de oxígeno debe estar próximo a cero. Cuanto más próximo a cero, mejor. Si os dais cuenta, este oxígeno es el oxígeno que faltaría aquí, ¿vale? Combinado con los hidrocarburos que tenemos aquí. Esto es lo que os decía antes, de que lo que entra por un lado tiene que salir por el otro, ¿vale? Cuando la mezcla está bien y el catalizador funciona bien, el porcentaje de CO2 es de aproximadamente de 14. El hidrocarburos tiene que ser lo más bajo posible y el oxígeno lo más próximo a cero posible, ¿de acuerdo? En la siguiente foto tenemos la toma de la muestra de gases de escape. Se hizo con el ralentí acelerado y entonces vemos que cambia un poquito el monóxido, cambia un poco también la factor lambda, que ya se aproxima a 1, pero sigue siendo alto, sigue siendo una mezcla pobre. Vemos que ha subido el valor del dióxido de carbono, han bajado los hidrocarburos y han bajado el oxígeno. Esto es lo que os comentaba antes, este oxígeno se está combinando aquí junto con estos hidrocarburos, ¿de acuerdo? Este hidrógeno se convierte en agua relacionando con el oxígeno, y este carbono pues se viene aquí y se viene aquí, ¿ok? ¿Por qué han bajado los valores? Bueno, pues al tener mayor velocidad de paso de gases y mayor temperatura, pues se favorece las reacciones químicas que se producen en el escape, pero siguen siendo valores insuficientes. Este está próximo al 14, pero no llega. Este sigue siendo un poco alto y este sigue siendo bastante alto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Pues que la avería era el catalizador. En este caso no tengo fotos, pero el catalizador había sido vaciado, estaba hueco, entonces no había ningún tipo de reacción. Por eso el vehículo tenía excesivas emisiones de gases de escape, ¿vale? Esto nos lleva ahora a por qué teníamos códigos de avería de la sonda de oxígeno número 1 y no de la número 2, como podíamos pensar algunos, y porque también había códigos de avería del caudalímetro. Bueno, pues como sabéis, los catalizadores tienen la sonda delantera y la sonda trasera, ¿vale? La sonda trasera es la que vigila qué está ocurriendo en el catalizador para mandar esta información a la centralita, y que la centralita, junto con la información que recibe de la sonda 1, pues vaya ajustando la mezcla. Como la sonda 2 está constantemente diciendo que tiene una mezcla incorrecta, pues la centralita lo que hace es ajustar esa mezcla y tiende a empobrecerla. Tiende a empobrecerla tanto, tan pobre, que el valor de la sonda lambda 1 llega a caer por debajo de 0,4 voltios y está tan cerca de cero que la centralita lo interpreta como un cortocircuito en el cableado, ¿vale? Como un contacto a masa en alguno de los cables, ¿de acuerdo? Por eso teníamos tantos códigos de avería. Y lo mismo ocurre con el caudalímetro. El caudalímetro lo único que hace es medirnos la cantidad de aire, pero en este caso es un caudalímetro que funciona por frecuencia, y el valor que hace es tan bajo también que también se puede interpretar, o la centralita lo interpreta como una avería, ¿de acuerdo? Y nada más, amigos, esto es la solución de esta avería. Ya sabéis, el catalizador pues no tenía, estaba anulado completamente, y bueno, pues la solución era instalar un catalizador nuevo. En este caso el cliente no quiso reparar el vehículo, se lo llevó sin reparar, no sé qué habrá sido de él. Entonces no tengo fotos posteriores para ver cómo, sustituyendo el catalizador, pues habríamos solucionado la avería. Así que bueno, pues nada más, amigos, espero que os haya gustado la avería, espero que hayáis disfrutado con el vídeo. Si os ha gustado, pues darle like, suscribiros al canal, ¿vale? Y si tenéis dudas o preguntas, pues en los comentarios, como siempre, estaré encantado de tratar de ayudaros si me es posible.
¿de acuerdo? Si alguien cree que he cometido algún error, pues simplemente lo comentamos, ¿eh? Como buenos amigos, y entre todos tratamos de aprender un poquito más, ¿de acuerdo? Pues nada más, amigos, muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.